La prédica el día de hoy lleva por nombre la enseñanza de Jesús acerca del tiempo oportuno. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todas las situaciones y circunstancias tienen su espacio en el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su obra, en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Nosotros los seres humanos tenemos una inclinación natural, producto de nuestra naturaleza caída, a querer controlar los diferentes eventos y circunstancias que rodean nuestra vida, hermanos. Ya sean acciones o decisiones que tienen su origen en nuestro egoísmo y que no expresan la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio, jamás pareció apurado, en ningún momento se mostró preocupado por el tiempo, porque Él, Jesús, conocía la voluntad de su Padre, que lo guiaba a actuar en el momento oportuno. Nuestro Señor se levantaba todos los días muy temprano para tener comunión por medio de la oración y así depender completamente de su Padre Celestial. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba para pedir a su Padre que le hiciera saber su voluntad y le revelara los acontecimientos por venir. De tal manera, hermanos, que Jesús sabía perfectamente qué hacer y cómo enfrentar las situaciones de la vida diaria durante su ministerio, lo que le permitía actuar correctamente en los tiempos oportunos, sin presiones, sin sentirse abrumado o estresado emocionalmente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endeuchar y tiempo de bailar.
Veamos a continuación algunos ejemplos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo acerca de cómo nuestro Señor administraba sus actividades en los tiempos oportunos. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 43 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que has salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, el Evangelio de Lucas nos narra en estos versículos dos historias que se entrelazan entre sí: la hija de Jairo y la mujer enferma de flujo de sangre. Tal vez nosotros, hermanos, si hubiésemos estado en la situación de Jesús, habríamos decidido seguir hacia la casa de Jairo, ya que su hija, dice la Biblia, estaba muy enferma. Y después habríamos regresado a preguntar quién había tocado el manto. Sin embargo, hermanos, Jesús nos enseña que la forma humana de percibir nuestras prioridades en función al tiempo no es la misma para Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y el concepto del tiempo de Él, de Dios, es diferente para nosotros. Observemos, amados hermanos, cómo Dios tenía ya establecido el plan perfecto para Jesús ese día. Nuestro Señor Jesucristo decidió tomarse el tiempo oportuno para detener su camino y preguntar a la multitud quién le había tocado el borde de su manto. Por tanto, al momento que él había sentido que había salido poder de él, desde luego, hermanos, que Jesús sabía desde luego
lo que había sucedido y qué habría de suceder después. Recordemos que Jesús oraba todos los días y el Padre le mostraba lo que acontecería en el transcurso del día. Por tanto, Jesús sabía la voluntad del Padre Celestial y en consecuencia sabía los tiempos perfectos para llevar a cabo todas estas sanaciones. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sabía de antemano que iba a sanar a esta mujer con flujo de sangre. Y sabía que se detendría para que la multitud fuese testigo de este milagro. Y también sabía que en el ínter que esto iba a suceder, la hija de Jairo moriría. Jesús sabía que ese día no iba a sanar a una niña enferma, sino que más bien la iba a resucitar. Cuando Jesús llegó a ver a la niña, esta, dice la Biblia, ya estaba muerta, pero Jesús la resucitó. Vayamos a Lucas 8, versículos 52 al 55. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Nuestro Señor Jesucristo llegó en el tiempo oportuno para resucitar a la niña y así dar testimonio de ser Él el Hijo de Dios. Otro evento, amados hermanos, en la Biblia nos narra cuando Jesús recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro. ¿Lo recuerdan? Lázaro, el cual, conociendo Jesús su gravedad, se quedó 2 días más en donde estaba, mostrando que para Jesús ni la grave enfermedad ni la inminente muerte de Lázaro cambiaría su itinerario, porque conocía la voluntad del Padre, la cual no era sanar a Lázaro, sino era más bien resucitarle de la muerte. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. De nuevo, hermanos, Jesús sabía perfectamente lo que haría. Él estaba más interesado en obedecer la voluntad de su Padre que actuar de la forma impulsiva en la que seguramente nosotros hubiésemos actuado de inmediato y al haber ido al encuentro de nuestro amigo.
Jesús, al obedecer a su Padre, hermanos, lo honraba y lo glorificaba. La resurrección de Lázaro, hermanos, tiene una especial importancia en el ministerio de Jesús, porque la consecuencia de este hecho, de la resurrección de Lázaro, fue que el Sanedrín decidiera matar a Jesús, porque así estaba ya decidido por Dios, amados hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan 11, versículo 45 al 48 y 53. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por cierto, es interesante ver la reacción de los maestros de la ley, quienes vieron a Jesús como una amenaza para el pueblo de Israel y la probable destrucción de su templo, cuando en realidad no alcanzaron a ver que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Hermanos, Jesús ya sabía esto. Recuerden que Él oraba todos los días por la mañana y el Padre le instruía lo que habría de venir y cómo habría de enfrentarlo. El día de hoy, amados hermanos, quiero exhortarlos a que reflexionemos acerca de qué sentido tiene el tiempo para nosotros. El sentido del tiempo produce en nosotros diferentes emociones, sentimientos y pensamientos. El objetivo de esta reflexión, amados hermanos, es conocernos, estas emociones, pensamientos y sentimientos, de tal manera que conociéndolos, entonces podamos alinearnos al concepto, el sentido y el uso del tiempo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, estando Él en perfecta comunión con el Padre Celestial. Por lo tanto, es necesario para nosotros tener una diaria y constante comunión y dependencia con el Padre Celestial para administrar nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro día. Existen varias emociones, sentimientos y pensamientos que al transcurrir el tiempo en nuestra vida se producen. Todos estos sentimientos, emociones se producen en nuestra vida. Algunos de ellos con más intensidad y frecuencia que otros. Por ejemplo, hermanos, el enojo,
la confianza, la frustración, el sosiego, la preocupación, el apremio, el cansancio, la serenidad, la impaciencia, el entusiasmo, el estrés, la angustia, la incertidumbre, la certidumbre, esperanza, decepción, etc. Dependen estas emociones, estos sentimientos de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra personalidad, de donde salen todas estas emociones, de ahí dependen. Comencemos, hermanos, por preguntarnos si sentimos y pensamos del tiempo como Jesús lo hace, como Jesús nos lo enseña en las Sagradas Escrituras. Jesús, hermanos, puso su mente en el reino. Él concentró su atención en su propósito para el ministerio, es decir, se enfocó en obedecer la voluntad de su Padre. Cada milagro, cada enseñanza y cada parábola obedecía a una secuencia de eventos en el tiempo con un fin determinado, según los propósitos altísimos del Padre Celestial. Amados hermanos, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, enfocando nuestra mirada en Dios, lo cual es la virtud de la perseverancia que tenía Cristo. De esta manera, su Santo Espíritu obrará en nosotros, perfeccionándonos y santificándonos, de tal manera que nos concederá seguir su plan para nuestra vida, el cual es una secuencia de acontecimientos en el tiempo, buenos, perfectos y agradables, conforme su voluntad para cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. También te damos gracias porque nos concediste escuchar el día de hoy tu santa palabra. Muéstranos, Señor, tu voluntad en nuestra vida para llevar a cabo tus mandatos en los tiempos perfectos que has establecido para ello. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.